una conversación técnica sobre agricultura en un nuevo ciclo de podcast llamado Viernes del Kiwi. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy Elizabeth Keller y les doy la bienvenida al octavo Viernes del Kiwi, actividad organizada por el Comité del Kiwi y Red Agrícola, con la colaboración de la empresa Abud y CIA. Aprovecho de saludar también a quienes nos escucharán a través del podcast que estará disponible a partir del miércoles 1 de octubre, y saludamos también a todos quienes nos verán por video, que esta actividad queda grabada en ese formato y que quedará disponible a través de la plataforma de YouTube. En el taller de hoy abordaremos temas que son muy relevantes en la época en la cual nos encontramos. Uno de ellos es la defensa de la ecuación productiva, la experiencia en el manejo de control de helada y la regulación de carga. Para tratar estos importantes temas, hoy contamos con la participación de 3 panelistas. El primero de ellos es nuestro expositor estable, el señor Raimundo Cuevas, gerente técnico de la empresa Abud y CIA. Buenos días, Raimundo. Hola, ¿Estás por buenos ahí? días Elizabeth y a todos los que están conectados. Hola, Raimundo, qué gusto tenerte nuevamente. Nuestra segunda invitada es la señorita María Luisa Ponce. Ella es administradora del predio Sociedad Agrícola La Esperanza. Buenos días, Luisa. ¿Estás por ahí? Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto tenerte en este taller. Y nuestro tercer invitado es el señor Sebastián Arteaga. Él es dueño de Sociedad Agrícola La Esperanza. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días a todos y Elizabeth, gracias por su invitación. Bueno, lo primero es darle las gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. La verdad que como organización valoramos mucho la experiencia real que tienen los productores, sus equipos, y que puede ser transmitida directamente a sus pares. Este es uno de los grandes valores de estos talleres. Antes de iniciar las presentaciones, debo informarles que las preguntas las pueden realizar a través del chat y serán respondidas durante el conversatorio. Como se están uniendo todavía asistentes, voy a aprovechar estos instantes para recordarles que en la web del Comité del Kiwi, www.comitedelkiwi.cl, en la sección Gestión del Kiwi, pueden acceder a toda la información generada por el programa de monitoreo de huertos. Este programa contempla el seguimiento de todas las etapas fenológicas de 11 huertos ubicados en localidades representativas de las distintas ecozonas donde se cultiva esta especie. Esta información ustedes la pueden utilizar como referencia para sus propios huertos. Hoy ya se encuentra disponible la brotación por localidad y la fenología de las yemas a la semana 39. Los reiteramos y los invitamos a utilizar como referencia toda esta información que se encuentra disponible en la plataforma Sistema Gestión del Kiwi. Ahora, para dar inicio a las presentaciones, les pido por favor, Sebastián y Luisa, que apaguen sus cámaras, que apaguen también sus audios, y vamos a partir con la presentación de Raimundo Cuevas titulada Defensa de la ecuación productiva. Adelante, Raimundo. Sí, aquí estoy Raimundo, aquí está, compartiendo ahí está. pantalla. Perfecto, ahí estás compartiendo pantalla. Sí, voy a ponerle en modo presentación un segundo, pero bueno, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y a los que se están conectando, también a los que nos van a escuchar de manera remota en el podcast. Y bueno, no estamos estamos bien entrados en la primavera, donde están pasando hartas cosas. Ya se ven las brotaciones, empiezan a verse la fruta, los síntomas de PCA, y queremos compartirle varias cosas que estamos viendo en terreno y también qué es lo que se nos viene para este mes de octubre, que es clave para, como hemos hablado ya durante varios episodios, para la regulación de carga y el éxito de productividad y también de calidad de nuestros huertos. Contarles primero que el monitoreo que hemos visto PCA, si bien no es que estemos sin síntomas o que no tengamos problemas o no estemos viendo este tipo de sintomatología, ¿cierto? De exudado rojizo en los árboles, pero claramente estamos frente a una temporada de menor presión de PCA, lo que es una muy buena noticia. Todavía huertos que venían muy dañados o con mucho
presión de la bacteria han tenido algunos problemas, algunos cargadores o o brotaciones que no han sido las óptimas, pero tenemos dos buenas situaciones. Una que efectivamente el mayor número de yemas que hablamos en el viernes del kiwi anterior va a ayudar a suplir o ser un colchón de esta baja de yemas que podemos ver producto de la PSA. Y por otro lado, bueno, vamos a dejar un espacio importante para que Sebastián y Luisa, nuestros panelistas de este mes, nos cuenten cómo fue la experiencia de controlar heladas con agua durante el invierno en una zona donde sí tuvimos heladas severas y sí estamos viendo efectos bastante interesantes del control de heladas respecto de la sanidad de los huertos. Pero al día de hoy estamos bastante optimistas de que la PCA no debiera afectar de manera importante el potencial productivo, al menos en lo que estamos viendo hasta ahora, ya que incluso huertos que están con exudaciones rojizas han podido superar esos problemas y tener rotaciones dentro de lo normal o con daños no tan agresivos. Y otra dato que nos tiene bien expectantes es el porcentaje de rotación. Hablábamos el viernes pasado de lo importante que era tener un buen porcentaje de rotación y el problema que veníamos teniendo de manera ya histórica en una curva descendente del potencial productivo debido a los pobres porcentajes de rotación de los últimos años. Bueno, este año, hasta ahora, a la semana 39, con 3 puntos de medición ya de curva de brotación, todavía no con las brotaciones completas. Tenemos aquí los distintos huertos o estaciones de monitoreo que tiene el comité y podemos ver 3 grandes barras por zona, que es la brotación 2025 comparado con la brotación 2024 y quisimos también poner la brotación promedio de los 3 años anteriores, ¿cierto? De la temporada 21, 22 y 23. Y como se puede ver en el gráfico, y para los que no los pueden ver se los comentamos, hoy día estamos con una brotación que aún no está terminada, ya llegando al 50%, en muchas zonas superando esa barrera, por lo que estamos estimando que completada la brotación debiéramos estar cercanos al 60%. Lo que es una muy buena noticia porque, primero, supera con creces la brotación de la temporada anterior y se acerca mucho a registros históricos de años, entre comillas, más normales o con brotaciones más deseables, que son las últimas 3 temporadas. Como les decía, esto es una muy buena noticia porque, por un lado, nos va a dar un respiro en el manejo de nuestros huertos, en que va a estar el potencial productivo que queremos, pero como dejamos más yemas de lo ideal para poder tener esta reserva en caso de que hiele, en caso de que tengamos una mala brotación, en caso de que haya cualquier evento climático inesperado, probablemente tengamos un exceso de brotes, dado esta condición. Por otro lado, la fertilidad, que es otro gran tema de estos brotes, también viene muy buena. Estamos hablando, ayer lo estuvimos hablando con Cristian González del comité, que ellos están estimando que hay un 1% de brotación más o menos de brotes sin fruta. Por lo tanto, podríamos estar hablando que este año puede ser en producción un año on en kiwi. ¿A qué nos referimos con año on? A año de productividad media alta, al menos en el potencial productivo. Para que eso se cumpla, falta mucho todavía y eso es lo que vamos a conversar un poco, dado lo que ya estamos viendo. Un poco se están cumpliendo estos pronósticos de que, ojo, que si tenemos un exceso de yema, eso puede venir aparejado a un exceso de brotes si tenemos condiciones normales, que son las que estamos viendo que se están dando. Hoy día los huertos se ven preciosos, la verdad. Ahí tenemos una foto de un huerto de Peumo, con una brotación muy bonita, brotes ya bien desarrollados y un potencial productivo muy interesante. Y ahora volvemos a nuestra querida ecuación productiva, porque hablamos que habíamos dejado como industria, de acuerdo al registro del monitoreo del comité, cerca de 330.000 yemas por hectárea. Y ya estamos viendo que deberíamos estar alrededor de un 60% de brotación frutal, más o menos, pero no debiera moverse más allá de entre un 55
a un 65, hay huertos que están con un 70, incluso superior. Pero si nos vamos con los grandes promedios, un 60% de rotación frutal con 330.000 yemas son 198.000 brotes por hectárea. Y estamos viendo que las fertilidades vienen bien. O sea, estamos viendo que podemos venir con 4 o 5 botones por brote, de los cuales 2 a 2,5 por lo general son defectuosos, deformes, no estos botones redondos que son los que están asociados a frutas cilíndricas. Por lo tanto, nosotros si hacemos un buen raleo de laterales y deformes a todo evento, sin dejar nada, debiéramos quedarnos en promedio con 2,5 botones por brote. Si yo dejo 2,5 botones por brote, eso significa 495.000. Ahí hay ese punto significa una coma, pero son 495.000 frutos por hectárea, lo que significan 49,5 toneladas por hectárea, si consideramos un peso de fruto de 100 gramos. Ahora, ¿cuál es ahora la pregunta que yo me tengo que hacer en cada huerto frente a una ecuación productiva de este tipo? Primero, la suposición de que vamos a hacer un muy buen raleo de botón, que eso es clave. O sea, eso hoy día los brotes vienen con mucho más de 2,5 botones por brote, pero si yo hago un buen raleo, debiera quedarme en ese promedio. Por lo tanto, este año, por favor, el llamado es a no entusiasmarse con que, oye, voy a dejar un lateral porque eso me da un poquito más de kilo, voy a dejar un deforme porque igual me lo van a embalar en comercial. Este año estamos viendo que va a haber más fruta probablemente, la calidad va a ser mucho más premiada probablemente este año frente a una situación de más kilos y obviamente voy a tener una calidad de fruta mejor en un huerto mejor regulado. Y la otra pregunta que viene ¿es mi huerto capaz de aguantar 50 toneladas? ¿40 toneladas? ¿45 toneladas? ¿Cuál fue el objetivo que yo me fijé a inicio de temporada, que es el que yo más o menos sé y el que también tengo que consensuar, ¿cierto? Con mi asesor, con los técnicos, con las personas a cargo del manejo de huerto, de dónde está el equilibrio entre cómo yo puedo llegar a la mayor cantidad de kilos, pero con la calidad óptima. Entonces, a lo mejor, quizá el huerto no está preparado para 50 toneladas. Entonces, aparte del raleo, probablemente sea un buen momento también para hacer esos repases de poda y amarra que no me quedaron bien. Volver a repasar un despunte, sacar uno que otro cargador que me quedó muy junto, porque recordemos que todo lo que yo haga ahora en regulación de carga, en bajar la cantidad de brotes para que queden equilibrados, mejorar la iluminación, me va a pagar en calidad de fruta y también me va a bajar los costos de manejo en no hacer un raleo excesivo de botones, en no tener que hacer 2 o 3 pasadas de poda en verde para poder meter luz y de no hacer raleo de fruto por fruta que se me va a quedar chica porque no llegó por competencia. Recordemos también que dejar laterales, el lateral es un fruto de menor calidad, le cuesta más tomar materia seca, no tiene el mismo potencial de guarda, no tiene el mismo potencial de calibre. Y para qué hablar de la fruta deforme, que es una fruta que solo se va a vender bien para mercado interno, comercial. Y hoy día, con la cantidad de fruta que podemos tener en los huertos, tenemos que apostar a tener fruta catuno. Es algo también que en el boletín, el KiwiTech de este mes, le damos bastante fuerza si quieren profundizar más en la importancia de eso. Así que tenemos una gran tarea por delante, es una muy buena noticia, porque depende de nosotros, depende de nuestra gestión. Ya no estamos dependiendo tanto del clima, sino que ahora vamos a depender de la gestión que cada uno pueda hacer en sus huertos y el análisis, porque aquí no estamos hablando de bajar producción, estamos hablando de cómo llegar al máximo productivo sin sacrificar la calidad. Respecto del punto de vista fitosanitario, estamos en un periodo muy importante desde el punto de vista de las plagas y enfermedades. Aparte de todo lo que nosotros podamos hacer de estimulación para tener un buen brote homogéneo, vigoroso y bien nutrido, esas son cosas que no vamos a ahondar ahora porque las estrategias son bien variadas, pero sí tenemos que consensuar en el manejo sanitario. Mucho ojo en los huertos en formación con los insectos masticadores, sobre todo burritos, sobre todo los que pusieron kiwi sobre viñas, sobre uva de mesa. La presión de burrito puede ser importante y en huertos en formación es una plaga que nos puede hacer mucho daño, sobre todo en este mes con los brotes pequeños.
Y la arañita, por supuesto, que eso va para huertos tanto producción como formación. Ojalá antes del 5 de octubre o no más allá de la primera quincena de octubre para no tener problemas con algunas trazas de residuos que pudieran aparecer. Control con etoxazol o espiridiclofen para también el cumplimiento del sistema approach y no tener mal desempeño en mercados importantes es clave. Y ya debiéramos en la mayoría de los huertos tener una hasta dos aplicaciones de antibiótico dado las lluvias. Venimos de una lluvia súper importante que nos pegó en un momento delicado para la PCA. Por lo tanto, ojalá por lluvia, muy atentos con entrar rápido con un control con antibiótico para evitar o prevenir el tizón de botón, que vamos a verlo un poquito más adelante. Eso también se puede rotar con casugamicina, que es otro activo que podemos utilizar aparte del streptomicina o la gentamicina, eh, que como les digo, tenemos que estar muy atentos porque con las lluvias es una amenaza que está latente. La estimulación de defensa con el ácido benzolar metilo, o más conocido como BION, también es relevante. También hay hoy día alternativas que están entrando con fuerza. Todo lo que estimule la ruta metabólica del ácido salicílico para estimular defensas es muy recomendable usarlo para atacar, ¿cierto?, desde distintos ángulos la PCA y defender la ecuación productiva. Y una última aplicación, no menos importante para huertos en formación, para el control de la fitóftora del cuello, que varios años ha sido un enemigo silencioso, pero muy complejo, que ataca la base del cuello o del tronco o del eje de la planta, y que no nos damos cuenta hasta que ya tenemos una planta muy bonita, prácticamente formada, y la planta se seca o colapsa de un momento a otro por este fitóftora, que tiene mucho que ver con exceso de humedad en los suelos o mala gestión de riego, plantas susceptibles que están, cierto, un poco lignificadas y muy suculentas. Así que es una aplicación que va la tercera semana de octubre. Todos los que están con huerto en formación, por favor, no la dejen de lado. Y algunas labores importantes, esto lo vamos a pasar un poquito más rápido, ¿cierto? Sobre todo en riego y nutrición, que en riego y nutrición tenemos que estar muy tranquilos todavía. Debiéramos empezar la nutrición con un brote de 15-20 centímetros en adelante, y dado las lluvias y la humedad con la que venimos saliendo de los suelos, debiéramos estar con calicata, solo preocupándonos de mantener la humedad los primeros 20 centímetros, ir monitoreando obviamente el momento que ya humedad más profundidad empieza a perder, que eso va relacionado con la actividad de raíces que debiera irse intensificando más hacia fines de octubre. Por lo tanto, con la inyección de fertilizantes semanal y riegos cortos, debiéramos andar bien, no apurarse en regar porque necesitamos oxigenar los suelos. Y ya si tenemos hecho el conteo de brotes, empecemos apenas podamos, apenas se pueda, se vea bien en los huertos, con el conteo de botones florales, para poder determinar esta regulación de carga, ¿cierto? Y poder definir la estrategia de raleo y hacerla a tiempo. Recordemos que venimos un poquito adelantados, 5 a 7 días respecto al año pasado. Por lo tanto, eso también va a implicar un adelanto en la fecha de floración. Tenemos que llegar con el huerto regulado en carga, con el repase de despunte que hablamos, o este repase de la poda, para bajar un exceso de brotes y luego poder definir bien nuestra estrategia de raleo de botones, que este año debiera ser eliminar todo el lateral y el deforme a todo evento, y después ver cuál es mi potencial o mi carga en botones cilíndricos, si es que tengo obviamente la fertilidad y el conteo de botones adecuado. Aquí, para los que no lo conocen, estos son los síntomas clásicos del tizón de botón, que puede darse desde el botón hasta la flor, que se presenta como manchas café en los botones, que muchas veces puede confundirse con un rasset o roce mecánico. Siempre va acompañado en las hojas aledañas al botón estas pintitas o manchitas asociadas a PCA. Y como pueden ver, esto puede seguir dañándome hasta la flor. Cuando yo ya tengo un daño en flor, cuando veo esos estambres necrosados, cuando veo los pistilos, cierto, café,
cuando veo las flores que no abren de manera normal, ahí el daño ya está hecho. Puede incluso que esa flor no se caiga y que llegue a ser fruto, pero va a ser un fruto de una calidad muy mala, mala forma, mal calibre, y probablemente lo termine raleando en verano. Esto hay que ser súper categórico. Lo único que hasta el día de hoy tenemos certeza que lo puede controlar de manera preventiva y frenar cuando el síntoma ya está son antibióticos. Obviamente teniendo el cuidado de rotar activos, de no sobrepasarse en el número de aplicaciones para no generar resistencia. eh, pero eso es lo único que funciona. Hasta ahora estamos buscando alternativas para, por el tema de la resistencia de los antibióticos. Y esto es muy agresivo. Esto tiene que ser preventivo y yo apenas vea los primeros síntomas, tengo que reaccionar inmediatamente. Aquí no sirve hacer un conteo, ver qué daño tengo y ver si aplico. No, o sea, apenas veamos los primeros síntomas, reaccionar inmediatamente con la batería de antibióticos para poder frenarlo. Porque esto es el último, podríamos decir, gran enemigo que nos queda sanitario que tenemos que pasar para llegar a una flor y polinización exitosa. Huerto de formación, estamos viendo también una muy buena brotación en huerto de formación. Este es un huerto de segunda hoja que va con una brotación muy homogénea, muy bonita, que nos va a dar un muy buen potencial productivo, todavía con la protección física de paja en este caso, que puede sacarse ya cuando estemos muy seguros de que no vamos a tenerlas, porque la verdad que la brotación que puede tener en el tronco en este tipo de huertos no es tan relevante porque me interesa, ¿cierto?, poder formar mis cargadores para el próximo año arriba. ¿Qué cosas tenemos que también tener en cuenta en huerto en formación? Para los que estén plantando este año, por favor, coordínense bien con su vivero, prográmense bien de hacer plantaciones de plantas en bolsa en octubre, porque en octubre es donde la planta mejor se va a aclimatar, no va a detener sus crecimientos y vamos a poder tener un crecimiento óptimo y poder cumplir los objetivos de formación en el año 1. Todo lo que plantemos de noviembre en adelante va a terminar siendo un huerto mucho más homogéneo y con un crecimiento mucho menor al que nosotros hayamos hecho en octubre. Eso es una realidad. El kiwi es una planta que necesita un clima adecuado para aclimatarse bien y no detener crecimiento. Como ustedes ven ahí, yo debería tener un sistema de hilado para poder guiar mis brotes y que no se me vayan enroscando en los centrales o en el coligüe o en lugares donde yo no quiera. Recordemos que el kiwi es una liana que le gusta mucho enroscarse. Mientras más vertical yo tenga estilado, más crecimiento voy a tener, que debiera ser en tasas que pueden ir entre los 2 hasta 4 centímetros por día. Como les decía, ahí hay una foto de un enemigo muy indeseable en esta fecha, que es el burrito, con el que tenemos que estar muy atentos para su control. Y la protección de paja también es muy importante que la saquemos, porque si no, como se ve en esa foto, puedo tener brotes etiolados que se ponen amarillos por falta de luz. Y eso es algo que me afecta, por supuesto, directamente el desarrollo de mis brotes. Así que, si ya pasó el riesgo de helada, saquemos por favor estas protecciones rápidamente. Así que, como les decíamos, estamos en una muy buena fecha, muy importante, pasan muchas cosas y que vamos a profundizar con nuestros panelistas a continuación en una experiencia que es muy importante como el control de helada y cómo lo están haciendo ellos en su día a día con la regulación de carga. Gracias, Raimundo. Bueno, yo creo que las noticias que nos has entregado son súper importantes. Aquí hay que señalar que se produce una combinación entre el Comité del Kiwi a través del programa de monitoreo que está entregando información bastante valiosa, más la experiencia que tienen ustedes como Mm, empresa. Y eso valida, digamos, lo que estamos entregando. Y aquí hay dos muy buenas noticias, una muy buena brotación, una buena sí. fertilidad, baja PCA, pero yo creo que lo importante que hay quiero rescatar dos cosas o reforzar dos cosas. Ujú, Uno, independiente de que tengamos bajas señales de PCA, no hay que descuidar el monitoreo. O sea, es importantísimo estar presente, pendiente, porque como tú señalas, puede venir, ¿no es cierto?, el tizón de botón, que es una sí. mezcla de bacterias. Y segundo, dado que podemos tener un potencial productivo alto, es importante la regulación de la carga, porque no podemos caer, ¿no es cierto?, en tener
mala fruta, o sea, irnos a los kilos. Lo que estamos buscando es tener una muy buena fruta. Así que eso lo vamos a Sí, seguir trabajando ahora con nuestros invitados, como ellos lo están manejando. Así que, bueno, excelentes noticias. Esperemos que sí, sigamos muy así. buena. Gracias, Raimundo, por la información que nos estás entregando, súper clara. Bueno, continuando con el programa, ahora invitamos a la señorita María Luisa Ponce, administradora general de Sociedad Agrícola La Esperanza, y al señor Sebastián Arteaga, dueño de Sociedad Agrícola La Esperanza, que se incorporen al conversatorio. Bueno, ahí ya los veo. Así que primero que nada, como ya les había dicho, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero partir contigo, Sebastián, preguntándote primero, y para que nos coloques en el contexto de que nos hagas un resumen de qué es Sociedad Agrícola La Esperanza, dónde está ubicado, cuéntanos un poquito la historia. Ok, buenos días. Sociedad Agrícola La Esperanza es un predio originalmente llamado Fundo Santa Blanca, es un campo muy antiguo en la familia nuestra, de varias generaciones hacia atrás, que estamos en Lontué. Lontué está a unos 7 kilómetros al sur de Curicó. Estamos a orilla de carretera, al lado de arriba. Y siempre se dice que de carretera hacia arriba es un poquito más helado que de carretera hacia abajo, tipo para contextualizarlos como en la onda climática que tenemos. Somos más helosos que hacia abajo de la carretera. Es un predio de un suelo súper liviano, eh, muy arenoso y pedregoso en algunas partes, y no alcanza a tener suelos pesados casi en ninguna parte. Eh, es un predio que del año 2010 yo estoy a cargo de él. Yo soy ingeniero agrónomo. eh, es de la familia, es de mi mamá y de un hermano mío y yo, digamos, somos tres en este momento. Eh, y del 2010 eran puras viñas y algunos kiwis. Es un predio como de 100 hectáreas, 90 productivas, eh, hoy 80, y eran, qué sé yo, 15, 16 hectáreas de kiwi implantados el año 89 y 90, kiwi highway, en marcos de plantación 3535 y 3525. Esos son como 1100 plantas y 816 respectivamente, y que vivieron todas las desventuras del kiwi cuando no alcanzó esa etapa muy buena que hubo en los años 80 más al principio, en manos de mi papá. Él muere en el 2010 y yo me hago cargo del campo. Luego el kiwi no valía nada, así que tuvo que saber sobrevivir, digamos, y estaba aparejado a viñas, vinífero, 70 hectáreas de vinífero, aprox 15, 16 de kiwi, y así fue. Yo llego el 2010 a hacerme cargo. El kiwi estaba pésimo ese año, yo me acuerdo que valía, por decirte, 30 centavos, 20 y tantos centavos, algo por ahí. Y bueno, y logramos, como quien dice, hacerlo sobrevivir, levantar. Vivimos las heladas del 2013, que fueron macabras, ¿cierto? Eh, y de un tiempo a esta parte nos decidimos en ir arrancando las viñas y movernos a otro cultivo, que fue el cerezo. Hoy por hoy tenemos algo así como 35 hectáreas de cerezo y algo así como 35 hectáreas de kiwi. Plantamos el año 2000, eh, unimos, digamos, o agregamos a estas 16 hectáreas que existían del año 89 y 90, agregamos 16 hectáreas más plantadas en buena parte del 2021 y una parte del 2023. eh, Plantas que están hoy en una muy buena condición por el tema que nos convoca en la parte más nuestra, digamos, que es el control de helada. Y eso, nos hemos asesorado con el equipo de ABUT, con Raimundo a la cabeza, digamos, nos conocemos desde hace, no sé, 10 años o quizás 11, algo por ahí. Y somos una empresa súper tecnológica, todo lo que se puede, digamos. Tenemos monitoreo tanto de satelital para ver el estado de plantas, del huerto, ¿cierto? Con seres y otras tecnologías que nos han ido empujando, ¿no? Por decirlo de una forma amistosa, la gente de Abud a que los incorporemos, y hemos incorporado todos o casi todos, y hemos sabido sacarle provecho, y contamos con un espectacular equipo de trabajo liderado por Luisa. Luisa es ingeniera agrónoma, primera del curso más encima, así que
un orgullo tenerla en el equipo, y tenemos un equipo de trabajo que yo creo que es gran parte del éxito nuestro, ¿vale? No sé si algo más. Eh, sí, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante la descripción que nos has hecho. Tener conocimiento de una especie de los años, bueno, los finales de los 80, pero que nos cuentes, digamos, todo lo que han vivido. La pregunta es, ¿por qué han seguido apostando por los kiwis? Bueno, la verdad que nosotros apostamos por los kiwis mirando hacia atrás bastante como pioneramente, si quieres ser visto así, porque el año 2021, estábamos en la mitad de la pandemia, todavía no venía el boom del kiwi que apareció, qué sé yo, al año siguiente, yo diría, ¿cierto? O sea, plantamos cuando el kiwi todavía valía algo así como 50 centavos, si no me acuerdo, si no mal no recuerdo, Ujú, y queríamos continuar saliéndonos del vinífero. Estábamos saliéndonos, pusimos tintorero en un tiempo, salimos de los Cabernet, los Merlot muy poco productivos, pusimos tintorero con la expectativa de que el tintorero fuera un gran negocio, así por lo menos pintaba en esos tiempos. No fue, los kilos llegaban, pero no así los precios, ¿cierto? Y en ese año ya contábamos con un poquito de caja, dada la cereza, que ya tenía como su quinto año, algo por ahí, de plantado, y de aventurado nomás. Dijimos, bueno, hay que salirse de esto del vinífero, nosotros sabemos hacer kiwi, tenemos un predio de muy buen kiwi, que le gusta el suelo, tenemos harta agua, estamos mal con las heladas, pero bueno, veamos cómo lo atajamos. Ahí fuimos probando distintas técnicas de control de helada, desde poner chonchones, ujú. qué sé Sí, yo, varias cosas ahí hicimos entre medio. vamos a abordar después el tema de la helada con más detalle, pero era Ujú, básicamente un poco entender por qué, si bien es cierto, tienen cerezas y el boom de la cereza, ¿no es cierto? Y sobre todo en esa zona ha sido, pero tremenda, ustedes han ujú. querido diversificar, digamos, y apostaste por una especie que en este momento sí está teniendo buenos resultados, pero en ese momento fue una apuesta. Sí, fíjate que yo diría que el análisis fue este. Primero, estamos de la mano de un asesor que hace muy bien el kiwi, ¿vale? De un equipo de Ujú, asesores que hace muy bien el kiwi. Por ende, tenemos certeza de hacerlo bien con ellos. Segundo, nuestro campo tiene características súper buenas para el kiwi, porque tenemos harta agua, el kiwi es bien demandante de agua, tenemos un suelo bastante liviano. Kiwi le gusta el suelo nuestro, yo diría, tiene una profundidad suficiente, no tenemos napa, es muy suelto, y eso le hacía ticket positivo, ¿cierto?, a la especie. Y tercero, teníamos un equipo de trabajo y una cultura kiwiera, que es muy importante, yo creo. No es fácil el kiwi, eso es como un concepto que yo querría poner en alto. Y dijimos, bueno, si ya sabemos hacer kiwi, nuestro asesor es fuerte en kiwi, el predio anda bien con el kiwi, con el kiwi hubo mucho más análisis, digamos, no había otras especies que quisimos mirar quizás, y fue una apuesta, la verdad, porque no estaban los precios de hoy para decir, bueno, es que el kiwi era bueno y cosas así. El kiwi está simplecito, ¿cierto? En ese tiempo, y la cereza ya estaba andando bien. Una corazonada, por decirlo de alguna forma, añadido a esos otros antecedentes que te cuento. No, pero yo creo que igual la información que nos estás entregando es súper importante, o sea, la Sí. combinación de, yo creo que lo más importante es el equipo de trabajo y la cultura en la especie, o sea, el Mm, conocimiento en la especie, y eso es algo que en los distintos talleres que hemos realizado también estamos siempre reforzando, que quien quiera trabajar en kiwi tiene que tener experiencia en kiwi o trabajar con gente que sepa en kiwi, porque ahora mm, estamos viviendo, entre comillas, un boom del interés por esta especie y no es fácil, no es un cultivo fácil, que la no es gente fácil. cree que exactamente. Mm, Bueno, vamos a seguir abordando temáticas. Ahora quiero hacerle algunas preguntas a Luisa. Bueno, primero que nada, felicitarte, porque yo ya un poco me había interiorizado de la empresa, por la carrera y especialización que has logrado desarrollar en la empresa. Entraste muy jovencita a trabajar y te has ido perfeccionando, has ido estudiando y has ido mejorando y ahora tienes una posición que la has logrado con tu propio trabajo. Así que primero que nada, felicitarte, porque es un tremendo logro y también felicitar a Sebastián y al resto de tu familia por dar la oportunidad
a las mujeres dentro del ambiente agrícola, que no es fácil. Pero, Luisa, dentro de todos estos años que tú llevas trabajando, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar con los kiwis? ¿Y cómo has tenido que enfrentarlo? A ver, yo siempre he estado interiorizada, si bien es cierto, antes veía la parte más de oficina, más contable, recursos humanos, pero siempre apoyando todo lo que era campo. Entonces, en un comienzo teníamos mayormente problemas como con plagas. Pero a partir del 2013 tuvimos la primera helada y yo creo que uno de los golpes más fuertes, que fue una helada polar, que fue justamente como 15, 17 de septiembre, una cosa así, que en esa ocasión incluso andaban todos haciendo quema porque ahí no estaban los recursos como para tener una torre, el helicóptero, que fueron los medios que fuimos adoptando después. Pero este fue como el pie para darnos cuenta y conocer también el tema de la PCA, porque hasta ese momento era nombrado, pero no era algo característico acá en el campo. Y el daño que tuvimos en ese momento, nos quedamos en dos cuarteles con un 35% de la producción y en otros dos cuarteles con un 15%. Entonces fue el primer golpe, yo creo que tuvimos, aparte del precio, que vimos este embate en la naturaleza y que fue el llamado a atención como para seguir teniéndolo siempre presente de ahí en adelante. Entonces, lo que comentaba don Sebastián, después ya el tema de los chonchones, vimos que medioambientalmente tampoco era muy sano. Después empezamos con el control con helicóptero, pero también teníamos la desventaja que con las heladas polares no íbamos a controlar. Nosotros contratábamos el helicóptero a partir del 25 de agosto hasta la primera semana de octubre, pero sin embargo, el año pasado, ya el 2023, tuvimos una helada en mayo que nos golpearon muy fuerte, una helada de -7. El año pasado ya sufrimos golpes severos, tremendos con el tema de la helada. Por ejemplo, en mayo tuvimos 11 eventos. De estos 11 eventos, Wow. 5 fueron -3. En junio tuvimos 5, ninguno que llegáramos a -3, pero en julio tuvimos 19 eventos de helada. De esos 9 eventos fueron bajo los -3, en donde la mínima llegamos a los -6 grados. Del 4 al 15 de julio, todos los días tuvimos esos 0 grados, 2 días continuos de -6, y esos días fueron más de 20 horas que estuvimos bajo cero. Entonces, tuvimos en los cultivos del año 2021 una mortandad del 40% aprox de las plantas. Y si bien es cierto, la teníamos tapada con paja, habíamos hecho todos los trabajos, eran plantas que se habían guardado con una muy buena reserva, pero con estas temperaturas no soportó. Y después, las plantas que lograron salvarse, tuvimos los embates de la PCA, que más, yo calculo, un 70-80% del huerto lo teníamos con lloro rojo. Entonces, ya en vista de esto, hubo que tomar medidas mucho más drásticas. Ahora, lo que tú estás planteando y lo estás narrando de una manera muy, muy metódica desde el punto de vista cómo tienen los registros, es una realidad, es así, ¿no es cierto, Raimundo? Que se enfrentaron muchos productores las dos últimas temporadas y que ha obligado a tomar decisiones Mm, sobre información que no teníamos, digamos. Estas heladas que ocurren, ¿no es cierto?, post mm, cosecha, no era algo habitual en Kiwi, y ha tenido que los productores adaptarse, ¿no es cierto? Es algo que tú sí. estás viendo y ha sido muy complejo para los productores. Sí, o sea, lamentablemente hemos tenido que ir aprendiendo con esta nueva realidad de heladas muy potentes y tan seguidas, y también en huertos nuevos que hace mucho tiempo no se plantaba, y esta combina de huerto nuevo con helada. Luisa lo describe súper bien, o sea, las heladas que tuvieron ese año fueron tremendas, y el kiwi no es una especie adaptada a recibir esa cantidad de heladas y tan seguidas. O sea, también más que una helada fuerte, cuando tienes una seguidilla de heladas, eso es súper devastador. Y fue súper duro, porque era un proyecto, como decía Sebastián, que era una apuesta, que veníamos empujando, y las heladas nos hicieron retroceder 1 o 2 años.
pero también, bueno, ahí se demuestra la resiliencia que tiene el productor cierto, y no dejarse abatir porque de verdad el huerto era o aquí hacemos algo o este huerto se arranca. Y ya teníamos bien claro, como veníamos hablando, que esto era un tema de helada, que la PCA también era capaz de controlarse con la helada. Así que bueno, con Sebastián, con la Luisa, con todo el equipo, le dimos muchas vueltas y bueno, finalmente la decisión la tomó Sebastián con su equipo de seguir adelante y darnos esta última chance con el sistema de control de las, que era lo único que no habíamos probado. También se juntó que estaba esta nueva tecnología de bajo volumen que permitía eh, hacer esto a gran escala, pero también era algo que, si bien en la teoría sabíamos que podía funcionar, tampoco había mucha experiencia a nivel nacional. Ya lo hablamos ¿sí? en otros capítulos, ¿cierto? Entonces, aquí una Por tremenda eso, apuesta nuevamente de parte claro. de la Esperanza. Por eso es importante ahora, Sebastián y Luisa, que nos cuenten en breve cómo ha sido esta experiencia de este control de helada con agua de bajo volumen en términos operacionales y de resultados. Porque la verdad que la experiencia de ustedes es tremendamente valiosa para los productores que nos están escuchando, que están enfrentados a esta problemática y que tienen que tomar la decisión ya, porque va a ser una herramienta que sí o sí tiene que estar implementada en los huertos de kiwi para obtener los resultados que queremos. Así que Sebastián y Luisa, ahí hay un tema de costos, hay un tema de implementación, si nos pudieran hacer un pequeño resumen de qué ha sido para ustedes esta experiencia de implementar este sistema. Luisa, usted sabe más que yo. Bueno, el jefe, esto se empezó a conversar, yo creo, a partir de enero, entonces, que pasó por varias cotizaciones, sin embargo, ya al último periodo, por ahí en abril, dio con la empresa Tierra Verde, en donde es una empresa que trabaja con este muy bajo volumen y pese que tenía los proyectos ya con las cotizaciones bien avanzadas con la otra empresa, nos cambiamos. Y en mayo, comienzos de mayo, por ahí el jefe nos dice, ya, instalamos. Y esto hay que hacerlo de aquí a 20 días. Y en un comienzo iba a ser para todos los cuarteles nuevos, sin embargo después dijo, no, nos extendemos también para los adultos. Entonces fue un desafío tremendo también hacer a toda la plantación del kiwi. Tenemos 15,74 en adultos y 14 hectáreas, 15 hectáreas de cuarteles nuevos. Y todo dentro del mismo periodo de mayo, sabiendo que en mayo también habíamos sufrido el No. 2023 los embates de la helada y que ahí se nos venía también lo fuerte. Entonces, como equipo, fue un desafío tremendo. Perfecto. Para Entonces, complementar, lograron instalar, claro, claro. A ver, Sebastián, si nos puedes complementar cómo han visto sí, el funcionamiento y qué ventajas han visto este año con respecto a los resultados que están obteniendo este año de brotación. eh, solo para complementar un poco lo que decía Luisa, en ese minuto en la evaluación era súper simple, como dice Raimundo, o hacemos algo o mejor no hagamos nada, un poco en el sentido de cerremos la puerta, arranquemos plantas, porque fíjate que plantamos el 2021, plantamos un poquito tarde, mal, eso, pero bueno, así fue, como tipo 10 de noviembre, estaba revisando yo los WhatsApp para refrescar la fecha, entonces ya partimos mal. Poco tarde nosotros, era tiempo de pandemia, no habían estructureros para hacer la estructura del parrón y es súper eh, intensivo, digamos, la parte de estructura parrón, entonces todo de alguna forma confabuló a que partiéramos más o menos mal. 2021, el 2023 y 2024 pegaron unas heladas macabras, tremendas. Entonces, el 2023 ya se nos murieron, no sé, 30% de las plantas, que es mucho decir, digamos, ¿cierto? Porque las que no mueren también quedan así a medio morir saltando. Al siguiente año se mueren el 40% de las plantas. Y las que no murieron ya venían con un año malo, el siguiente año malo. Entonces, terminando el 2024, el año pasado, yo digo, bueno, hacemos algo, hemos liquidado. Y nosotros hacíamos control con helicóptero. Hacemos todavía, la verdad que este es el primer año que no hacemos, pero hemos hecho como por 5 años, principalmente enfocado en la cereza, pero también hacemos todo el kiwi, pero nos metimos harto al mundo de la información climática. Nosotros tenemos estaciones, ¿cierto? Meteorológicas, y de suerte contaba yo con una estación que es de agroclima, que es como una cuestión tipo FIA o algo así,
está Ujú, muy cerca, entonces pude ver una serie de tiempo como de 10 años, ¿vale? Y en eso identifiqué que las grandes heladas, o sea, que sí existen grandes heladas en mayo y en junio, que son más fuertes que las de julio, agosto, septiembre, en cuanto a intensidad, en cuanto a duración, y que claro, ahí llegábamos con las plantas todavía medias con crecimiento, no muy lignificada, y eso nos liquidaba. Entonces dije yo, con helicóptero no sacamos nada, ni aunque tenga 20 helicópteros, esta cuestión la vamos a levantar. Listo, hay que ver algo distinto. Y ahí nos metimos un poquito al control del nos fuimos a ver la técnica o la metodología tradicional, hasta que llegamos a Tierra Verde, y con Tierra Verde yo dije, ¿sabes qué más? Hay que ir con todo, hay que ir con todo, porque si nosotros logramos salvar, por una parte, los huertos nuevos, que ya de hecho este año vamos a sacar ahí algo así como 100.000 kilos, y esos 100.000 ujú, kilos a los precios que tenemos hoy ya nos paga el proyecto completo de control del agua. Más levantar unos, creemos, probables 200.000 kilos más en el huerto adulto. El año pasado sacamos 450 y ayer proyectamos probables 640 o algo por ahí. Es decir, es decir, si en números fáciles, el control de si todo sigue resultando como viene, lo estoy pagando en un año tranquilo. Ahora, suena muy fácil, pero hay que tener todo muy bien seteado para que esto ocurra bien. Y ahí viene un ujú, poquito el llamado, digamos, a todos los productores que están mirando esto, que hay que tener un equipo muy fino trabajando detrás de estaciones meteorológicas. Nosotros nos informamos del clima con Global Met, que son unos mexicanos, quizás ya varios lo conocen, donde podemos predecir, porque si no estáis prendiendo cada vez que hace un poco frío, y eso tampoco operacionalmente funciona. Capacitamos a una persona bien potente como a cargo de la operación en sí. Esta operación de control de la parte normalmente a las, no sé, 2 de la mañana. Nosotros partimos con 3 grados, dimos un tiempo con 1 grado y nos dimos cuenta que cuando partíamos con 1 grado o dos incluso, 1 o 2 sobre cero, se nos congelaban las mangueras igual. El agua cuando llegaba a las puntas de algunos cuarteles ya estaba congelado. Y cuando se congela no sale, esto es lluvia, ¿cierto? Son ujú. aspersores que llueven. Y ahí nos pasamos buenas noches con la Luisa y con la jefa de campo, mojando pajaritos, como decíamos, que son los aspersores con la manguera final, haciendo mojamiento para que el agua corra y toda una de salvataje del año uno, aprendizaje de año uno potente. Pero bueno, para eso somos buenos nosotros. Eh, Así que ha sido re bueno como experiencia. Aprendimos hartas cosas, cometimos hartos errores, sobre todo los que te comentaba recién, de a qué hora partir y no cometer errores. Hay que asegurar muy bien que tenga el abastecimiento, porque esto es un sistema que no puede cortarse a mitad. Es decir, entiendo yo que es mejor no haber hecho control de la si es que se te corta a la mitad. Por ende, nosotros tenemos un generador, equipos de respaldo, además de los transformadores, ¿cierto? De red eléctrica, vamos directo desde los pozos profundos, en los dos casos, para tener menor intervención de bombas o elementos que puedan fallar en la operación, ¿cierto? Eh, y hay que tener bastante como pasión, digamos, de ir y ver cómo funciona. Tanto Luisa, yo y Romina, que es la jefa de campo, nos gastamos buena cantidad de idas a entender cómo funciona, qué pasa, si realmente cubre, no cubre, cómo congela, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tiene que ver muy involucrado el equipo para que esto realmente tenga sentido. Yo creo que acá lo importante es que señalar que sí o sí el sistema se paga. O sea, como para que los productores que nos están escuchando, hay un costo-beneficio que no es cuestionable. O sea, puede ser que la inversión sea alta, pero sí tú estás señalando que al año, 2 años, esto se paga por las utilidades que está dando la especie en este momento. O sea, sí o sí. Ujú. Ahora, y también otro factor que es importante, no solo implementar una tecnología, sino que también tener el equipo humano que está capacitado para poder manejarlo. Creo que son dos elementos que también es necesario destacar. Ahora, ustedes han tenido un daño importantísimo en sus huertos, pero cuando uno ve los huertos, que es el caso que tuvimos nosotros, que Cristian, nuestro técnico de terreno, estuvo con ustedes, visitó, bueno, aparte de todo lo que nos ha transmitido Raimundo, han tenido una capacidad de recuperación de las plantas impresionante. O sea, tienen una formación que viene desde el tronco y que hace, ¿no es cierto?, un sistema de paraguas y que han logrado, porque están apostando este año a 40 toneladas por hectárea, más o menos, Ujú. un Sí, poquito más. correcto.
entre Claro. 43 y 45 haciendo el ajuste, porque de momento nos está dando 57.000 kilos con los porcentajes de rotación que tenemos. Entonces vamos a tener que hacer unos ajustes y vamos a quedar más o menos en eso, en esas toneladas. El año Claro, pasado pero promediamos cuando, algo así como 32, ¿o no, Luisa? Algo Sí, sí. 450 en 16 hectáreas. Entonces, qué sé yo, irse al 70% más, una cosa así, un impacto bien es contundente. impresionante, o sea, están haciendo un Mm, manejo que me gustaría si lo pudieran describir en qué consiste este sistema de la recuperación de las plantas. Ustedes trabajan además en que toda la superficie del huerto tenga las plantas recuperadas de una u otra manera, que eso es muy importante, es algo que el comité siempre está reforzando, recuperar toda la superficie productiva. Y mm, es bien impresionante cómo ustedes han logrado eh, recuperar esta masa potencial productiva. ¿Ya? Que ahí hay un manejo, Raimundo, que es interesante, cuántos cargadores Mm, dejan, la cantidad de estas plantas que son como paraguas, que nacen desde abajo, ¿cierto? Con esta cantidad de mm. cargadores para lograr tener, además no todos los cargadores los amarran, o sea, hay un manejo ahí que me imagino también hay una orientación de parte de ustedes, ¿o no? Sí, claro. O sea, mira, yo decir dos cosas. Uno, estuvimos hace poco, de hecho, ahí con Cristian viendo el huerto y la recuperación de ese huerto, o cómo despertó ese que ya tuvo dos embates de helada con un 30% y después un 40% de plantas afectadas, Uh es -huh. impresionante. O sea, no vimos ni un lloro rojo. O sea, yo le decía a la Luisa, llévame por favor al lugar más malo donde se te murieron todas las plantas y encontramos una planta que ni siquiera estaba muerta, estaba con un pinchazo. O Claro, sea, está ahí. de verdad que el control del hada ahí en un huerto que se estaba muriendo, hoy día es un huerto precioso que obviamente tiene que recuperarse, pero es el camino, o sea, el camino. Y un poco un mensaje a los que están pensándolo en si ponen, no ponen, que tengo un huerto que le quiero a la pelea, o sea, el control del hada, la verdad que si estamos en una zona de alta incidencia, es el camino. Y bueno, y lo segundo, lo que tú comentabas, los huertos viejos, ahí estamos haciendo un trabajo muy, muy interesante. Estos son huertos de 35 años, que hoy día están que tienen potenciales de 45 toneladas, si no tenemos eventos Uh climáticos -huh. adversos. Y eso es gracias a que si tú hoy día vas al huerto, todas las plantas están renovadas desde abajo. O sea, nosotros, ahí Luisa con su equipo, eh, con Romina, y que es la jefe de campo también, todas previo a la poda, nosotros primero entramos con motosierra. ¿Para qué? Para sacar todos los brazos, los troncos, todas estas cosas viejas llenas de cachos que dan cargadores Uh -huh. que están con los haces todos taponeados. Y buscamos siempre durante la temporada cuidar todos los chupones o brotes que vienen del tronco, todos los cuidamos. Y a medida Sí. que con eso vamos renovando el huerto, vamos limpiando la madera vieja. Hoy día un huerto que tiene 35 años está produciendo realmente sobre madera que tiene 5 o 7 años. Y de esa Hay una manera renovación hemos mantenido importante, claro. hemos podido rejuvenecer los huertos. Y eso ha sido la clave de por qué esos huertos hoy día están en 45 toneladas más vigentes que nunca. Aparte Qué de todo un importante, sí. trabajo de recuperación, de mucho suelo vivo, de mucha porca, de mucha materia orgánica, de riego, etcétera, de todo. O sea, Pero, hay un trabajo importante de sí, apoyo en la parte de nutrición, me bajé el sí, suelo, claro. lo que tú planteas también, el mantener el suelo vivo. O sea, hay un Mm, trabajo importante acá eh, técnico que es muy valioso. Algo que les quiero preguntar a ambos, eh, dado que tienen cerezas, Sebastián y Luisa, ¿cómo planifican las labores del huerto de kiwi que están en producción y los que están en formación para que se puedan desarrollar oportunamente las labores para que obtengan el potencial productivo que quieren sin dejar de lado esta especie una vez que les llega la marea roja? Porque es algo que enfrentan los productores, especialmente en la zona donde están ustedes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se preparan para eso? eh, puede decir muchas cosas. Le vas a tirar la pelota de nuevo a la Luisa. No, a ver. No, está bien. Bueno, ahí Romina tiene un muy buen equipo. Nosotros trabajamos bastante con mujeres. Entonces, ella ha reforzado también la parte femenina acá en el campo y prácticamente todas las mujeres que trabajan acá en el campo, que son unas 12 14 mujeres, nosotros las chiquillas las hemos preparado para ser jefas de cuadrilla. Entonces, cuando tenemos estos aprietes o necesitamos meternos con
50, 60, 70 personas y hacer una pega en un día, 2 días, cuando no se nos dan estas ventanas entre la cosecha, todo nuestro equipo se va como jefa de cuadrilla. Entonces son las mismas chicas de acá del campo, que más, quién más que ellas saben hacer el trabajo, que se van de supervisoras. Entonces también ahí hay un tema de compromiso, de lealtad, de ponerse la camiseta, de decir, oye, yo también soy parte de esto y si nosotros hacemos una buena supervisión, luego recibimos como también la parte del feedback, el beneficio de que al campo le vaya bien. Entonces hay una valoración muy grata de esa parte y sentimos también como equipo más de administración el apoyo y el respaldo de nuestra gente. Interesante lo que tú estás planteando, porque generalmente uno ve en los huertos que cuando hay labores llegan, ¿no es cierto?, se recurre a los contratistas y viene gente de afuera que no necesariamente conoce el huerto y los manejos, si bien se hacen, no son los mejores. Así que yo creo que lo que ustedes están planteando, la experiencia que están planteando de tener, que también lo hemos visto con otros productores que administran de una forma distinta, pero siempre caemos en lo mismo. O sea, hay un compromiso por parte del equipo que está presente, hay capacitación, hay compromiso, hay trabajo en equipo, o sea, así que desde nuestro lado, como Comité del Kiwi, los felicitamos porque creemos que lo que ustedes están planteando es eh, una tremenda experiencia y muy valiosa para lograr los objetivos que se buscan, que es desde el huerto, trabajar en el huerto, para el huerto. ¿Ya? Así que, primero que nada, bueno, felicitarlos porque en realidad es un agrado contar con la experiencia de ustedes. Bueno, estamos cerca ya del tiempo del final. Solamente, Raimundo, para ti una pregunta. Tú que conoces bien el huerto, ¿hay un programa nutricional específico como para apoyar estas plantas, para que tengan este potencial y este crecimiento? Mm. Porque tú me hablaste de, ¿hay un manejo distinto que se hace? Sí, mira, yo te diría que en kiwi la clave está en potenciar las raíces. El kiwi es una especie de raíces superficiales, alto demandante en oxígeno y un suelo de muy buena calidad, muy buena materia orgánica. Aquí veníamos haciendo un trabajo hace muchos años con incorporación de compost, con aporca, donde cierto, este manejo que es muy bueno de que tú todo el desecho el resto del sarmiento, de las hojas que se caen, que quedan en la calle y por años se va acumulando como una capa de materia orgánica muy rica, la aporcamos o la ponemos sobre la hilera, encima de la planta, directo en contacto con las raíces, va la incorporación de materia orgánica. eh, Eso ha sido clave. También el mover un poco el suelo de manera física, de hacer algunos manejos también, en estar siempre soltando el suelo, incorporando materia orgánica. También contamos con seguimiento nutricional. Nosotros hacemos en esos campos y en la mayoría de nuestros productores análisis de nutrición todos los meses, de manera que podemos ir ajustando el programa nutricional mes a mes. El kiwi es una especie que como es larga, de carrera larga, yo puedo hacer cosas durante la temporada, en ajustarme para arriba, para abajo, en los potasios, en los calcios, en los nitrógenos, etcétera. Y por otro lado también un programa sanitario, nutricional y de estimulantes muy potente. El uso de micorrizas, por ejemplo, en kiwi nosotros lo tenemos súper validado, que funciona muy bien, lo aplicamos todos los años. El uso de quitosanos, de estimulantes radiculares, de estimulación de microorganismos. eh, a eso en la agrícola le ponemos mucho foco, aquí lo han entendido muy bien eso y han visto los resultados. O sea, cuando tú en un año que hacías este manejo de aporca, de materia orgánica, y ves el mismo año que se te llena de raíces, donde hace un mes no había nada, es uno de los secretos en Kiwi para que todo el resto funcione, porque tú estás dentro inserto de un complemento. El uso de la polinización asistida también, aquí muchos años también ya estamos con aplicaciones de polen, manejos de colmena, atrayente, etcétera. Es un manejo holístico donde todo suma, ¿cierto? Ahí preguntan qué micorrizas utilizan, estoy viendo en el chat que apareció. Sí, Al final tenemos Sergio validado está varios preguntando. tipos. Mira, yo te diría que las principales que hoy día están en el mercado funcionan. Eh, Hay unas que está el Micoap, el Micoapli, el Yogur Nativa y otras, todo lo que sea micorriza de buena calidad y que haya pasado por una validación previa, te va a funcionar bien. Bueno, el kiwi es una especie súper noble y yo creo que ustedes la Mm. están tratando muy bien y está dando muy buenos resultados. Lo único que me faltó preguntar, ¿qué porcentaje de brotación
tienen este año? Yo sé que todavía no se han terminado todas las evaluaciones, pero ¿cuánto es lo que estiman tener este año de porcentaje de brotación? Eso De me faltó momento, preguntar. el Ujú. cálculo que tenemos hasta el momento es un 65%. Ah, Entonces, buenísimo, sí, nosotros buenísimo. en la poda dejamos, después de la amarra, dejamos los cargadores, uno o dos en la medida que podamos, como SOS. Entonces ahora estos cargadores vamos a tener que ver cómo reubicarlos, cambiarlos por alguno que tengamos más débil, y si no, eliminarlos, porque ya tenemos un exceso. Vamos a tener que llegar a Exactamente. estos 40, porque de momento nos está dando 57.000 kilos. Entonces, para poder regularnos y quedar en unos 43.000 kilos, vamos a tener que hacer estos trabajos. Perfecto. Es que eso que estás señalando es lo que viene ahora, lo que decía Raimundo, que el ajuste a la carga. Mm, O sea, sí, este año el Kiwi va a dar un trabajo importante de estar atento para que no vayamos a una sobreproducción y que no. Lo que queremos es tener muy buenos resultados. Bueno, hemos pasado, yo creo, una jornada muy interesante. Ha sido realmente un agrado conversar con usted y, por supuesto, también con Raimundo. Eh, para nosotros como equipo es muy gratificante contar con la experiencia de los productores y ver lo bien que trabaja en esta especie a la cual nosotros le tenemos tanto cariño. Así que, bueno, muchas gracias Luisa, muchas gracias Sebastián por estar con nosotros, por acompañarnos, muchas gracias Gracias Raimundo por la como invitación. siempre, y por supuesto nuestro agradecimiento a Red Agrícola y su equipo que hacen posible el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias a todos y esperamos verlos nuevamente el próximo viernes 31 de octubre, donde ya vamos a estar enfrentando las otras etapas fenológicas del kiwi. Que tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. Hasta luego, gracias a todos.